¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 16 de septiembre debe usted estar descansando después de haber dado el grito, esas fiestas mexicanas. Un día para su servidor y para México, para su servidor, que debe ser de festejo, de gritarlo, de sentirnos muy mexicanos. Y bueno, es un programa que hacemos con mucho cariño, completamente en vivo hoy aquí en el estudio de KW. Y bueno, saludo con mucho cariño a Diana Magali. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Luis. Igual, pues orgullosamente mexicana, descansando en este día muy a gusto y pues con toda la emoción del mundo para estar con ustedes hoy aquí. Así es, mi querida Pau. Hola, Juan Luis, ¿cómo están? Bien, Ya, bien. después de ayer, ¿qué tal? ¿Qué tal vivieron el grito? Pues con mucha simpatía y con mucho gozo ahí escuchando, bueno, pues todo, ¿no? Yo creo que el grito no es la salida al balcón presidencial del actual presidente, sino el día. Todo lo yo que creo representa. Representa y va muchísimo más allá, ¿no? Yo creo que fue padre, todo muy bien, todo muy a gusto. ¿Ustedes cómo la pasaron? Muy bien. Muy bonito adornado el foro, Sí, no puede ser, ¿verdad? totalmente mexicano. Y muy patrióticos, blanco, verde y yo zapatos rojos. claro, Entonces, para Así complementar. es, Claro, así para es. combinar. Y traía su chamarra blanca también, Sí, pero también. producción no dejó que... No me pusiera- dejaron. Que es que de veras, eso es una dictadura, hoy que vamos a hablar de México, no puede ser, pero bueno, es también programa 101 que realizamos y primer programa en el que su servidor abandonó la corbata. Ay, ¿qué tal? ¿Qué La tal? formalidad Es que es para... día inhábil totalmente. Claro. Solo lo trabajan los que hacen programas en vivo y los que están ahí en la producción. Un saludo a todos por el esfuerzo, la verdad es que, Un pero con mucho aplauso, cariño, la un verdad. aplauso, Sí, a todos. porque siempre pues representa un esfuerzo dejar a la familia que está totalmente descansando, porque mañana pues semana corta también, eso está increíble. Qué rico. Jueves, y viernes y vámonos otra vez a descansar. Otra vez. También típico de México, pero que forma parte De la cultura, de la cultura ¿no? mexicana. Y muy bien, y bueno, pues un saludo a toda la República Mexicana que nos ven a través de los diferentes canales de Cablevisión y también a todos los países, porque llegamos por internet a todos lados y eso nos escriben de diferentes partes del mundo y nos da mucho gusto porque así pues podemos incluir todos sus comentarios, sus críticas, sus aplausos, todo lo que nos piden que hagamos para poder pues dar y hacer de Voces Ciudadanas pues un programa definitivamente para ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un país muy importante que pues coincide, que es No, y España. tiene mucho que ver, ¿no? Hoy en día con nuestra independencia que celebramos, la verdad España es un país con muchísima cultura y con muchísimo de dónde de verdad sacarle. Digo, la mayoría de nosotros pues fuimos colonizados por los españoles, entonces creo que es muy interesante y más hoy que estamos festejando nuestra independencia, hablar un poco de este país. España cuenta con 40 millones de habitantes, una tercera parte de lo que tenemos aquí en México. Y mira, ahí está la bandera muy bonita. La bandera de España. Realmente España ocupa el 85% de la península ibérica y tienen una monarquía parlamentaria. Realmente el rey hoy en día es más bien como un símbolo, digo, tienen ya su gobierno, pero por muchos años pues fue parte muy importante del gobierno español. La relación que tenemos con España, México-España, se dice un poco que es como de amor y odio, pues porque por un lado nos sentimos invadidos por ellos, pero por otro lado también yo creo que nos dejaron muchas cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, la religión. Eso es súper importante. ¿No? El 95% de la gente en España es católica, aunque solamente el 20% es practicante. Pero bueno, es algo, la verdad, que por lo menos yo lo agradezco, que la religión realmente vino pues por los españoles, España, ¿no? claro. Y fíjense que en España se usó la primera divisa que se utilizaba en todos los países, que en su momento se llamaba Spanish Dollar. Entonces fue en el primer lugar donde se usó una divisa utilizada en otras partes que no fuera solamente ese país. Ay, wow. ¿Cómo ven? No, bueno, Digo, y ya. pudiéramos hablar, yo creo que Muchísimo. muchísimo de España, de la gente, de la cultura,
de los lugares, ¿no? Madrid, Barcelona. Yo creo que de verdad tiene muchísima riqueza, pero bueno, es nomás una probadita para hacer alusión hoy también a nuestro Día de Independencia. Pero ¿qué tal de México? Hoy sí les vamos a platicar mucho. Claro. Así es, no, bueno, España, gran influencia de España y sobre todo, y bueno, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, comunidad muy grande española en nuestro país. Y bueno, la verdad es que se disfruta también, es un país que tiene una cultura muy extensa, lugares impresionantes, artistas que se han generado de este país, bueno, de toda índole. Atletas también muy importantes. Ya campeones del mundo. La verdad es que es un gran país y que nosotros, bueno, yo en lo particular respeto mucho, hay mucha descendencia aquí y bueno, que como decías, no, bueno, ya hasta dicen que Miguel Hidalgo inició todo esto. Ya lo platicaremos. Hoy tenemos un gran programa y un gran invitado, un historiador muy reconocido que nos va a hablar de muchas cosas. Pero bueno, decían que el odio que tenía Miguel Hidalgo a los españoles fue lo que lo llevó en todas estas teorías que hoy se tienen. Pero bueno, después ya con nuestro invitado vamos a aclarar muchas cosas. Pero bueno, un saludo a todos los españoles, a todos que son muchísimos los españoles que están aquí en este país y también hasta España, ¿no? Los toros. Los toros es algo allá. Son muchas tradiciones. La paella. La comida, bueno, toda la fabada, las tapas, vinos. El vino. No, bueno, se la pasa, yo creo que muy bien se la puede pasar uno allá. Pues y gracias bueno, España por existir. Así es, ¿no? Así es. Y bueno, pues no se despegue, como les decía, va a haber un gran programa, gran historiador. José Manuel Villalpando está aquí con nosotros. Y bueno, pues no se despegue, comenzamos. Hay que limitar ese Viva México, que bueno, era peculiar y hoy nos dicen alto. Las circunstancias no importan. Seguramente la ignorancia se subraya. Y llegamos al extremo de pedir que no se festeje absolutamente nada, aunque sea un día muy importante. Y es un día importante no para cada uno de nosotros, ni porque naciera algún hijo, algún familiar querido. Es un día importante para el país. Es un día especial. Es un día que debemos recordar para traerlo al momento que vivimos y sentirnos parte de un territorio. Parte de un lugar en donde pues se combinan varias cosas para formar un estado. Y de ahí poder generar muchas cosas. Hoy nos limitan. Hoy escuchamos que gritar Viva México es aceptar cómo nuestros gobernantes están actuando. Que el gritar Viva México significa creer en la delincuencia, aceptarla. Que nuestro país va más allá de lo que Rederas representa, de aquello que significa, de aquello que pudiera dejarnos en lo cultural, en lo nacional. Hoy estos términos, el nacionalismo, pues genera un debate. Si es necesario o si va más allá. O si puede ser incluso peligroso. Porque el sentirse nacional podríamos caer incluso en actos discriminatorios. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay para poder identificarnos unos a los otros si somos totalmente diferentes? Y eso, decía, hay que subrayarlo en ignorancia, porque desconocemos los conceptos, porque realmente no observamos lo que va de muchos años atrás. Algo que nos va alimentando, algo que definitivamente es parte de esos cimientos de donde somos, de donde nacemos, de donde disfrutamos, caminamos, educamos, comemos, de donde vivimos, de tu país, del mío, de México, de aquel México que siempre será uno, independientemente el momento histórico que esté viviendo, independientemente de quién lo represente o si alguna persona sobresalió y es mexicano.
va más allá. Va a de verdad tener una unidad. Y esa unidad solo se da conociendo nuestra historia. Y ese es el principal problema. El desconocer e ignorar esa historia que da fortaleza al país, incluso hace que no sepamos reaccionar a las crisis, mantenernos en unidad y no por cómo está nuestra situación referente a los demás, sino simplemente por un dato importante, por ser mexicanos. Buenas noches. Ya estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas, un encuentro con valores. Y bueno, también ustedes están guapísimas gracias a Shireli, ¿es cierto? Sí, Claro. muchas gracias a Shireli, que siempre está ahí al pendiente de nosotros, que nos veamos bien. Y que hay que aceptar que el programa pasado, donde festejamos los 100 programas, Sí, se muy nos mal. olvidó aplaudirle a Entretenemos, pero Shireli muchas y gracias. agradecerle todo ese apoyo que nos ha dado durante todo este tiempo. Así que es. la verdad es que pues creer en el programa, creer en Voces Ciudadanas, nos viste de orgullo. Y unos diseños también increíbles, ¿no? O sea, la verdad es que sí les agradecemos muchísimo a Gaby, a sus hermanos, a Shireli, por todo el apoyo que nos han dado y por vestirnos muy, muy guapas. Así ¿No? es. Oye, este día decían, pues este día están descansando, no están viendo, hay que mandar saludos. ¿Saludos? ¿Tienes saludos? Sí, claro. Venga. A mi familia. No, porque están O sea, dice, descansando. sí, de sí bajada, tengo Sí, saludos. tengo, ¿no? pero pues es que sí, me agarran de bajada, pero principalmente a mi familia. Ok, un saludo a toda tu Yo familia. igual. qué Ah, ya raro, no, qué tenemos más original. saludos, perdón, tenemos más saludos por ahí. A ver, yo un besote a los 89 años de mi abuelita, la señora Doña Gloria Álvarez de Salazar. Le Un mandamos besote, un un beso, beso muy las especial. mañanitas, producción, porque se También, ameritan sí. para la abuelita de Pau. Pau. No, pues muchas felicidades también aquí Oye, a Facundo Salazar. Ajá. Sí, perdón, es que también a Mariana Calleja y a Ana Karen Herrera, que nos comentaron ahí por los 100 años y que bueno, pues son parte de Voces Forman parte de Voces Ciudadanas. Elvira Un beso. Arroyo, Joselito Urif y Laura González. Le mandamos un abrazo y gracias por todos sus comentarios, todo su apoyo. Les mandamos un saludo y a todos, la verdad. ¿Qué creen? Hice chiles en hogar. ¿Y Yo cómo te con mis fue? propias manos. No te creo, Juan Luis. Tú Hay seguro los fuiste a fotografías. comprar por ahí ya Hay hechos. fotos. Ya platicaremos. Qué Pero rico. antes vámonos a las efemérides con mi querida Pau. Las efemérides. Pues un día como hoy festejamos el inicio y el lanzamiento del Grito de Miguel Hidalgo en Dolores el 16 de septiembre de 1810. Ahorita que comentabas en tu reflexión, qué importante de verdad conocer la historia para sentirnos pertenecientes a nuestro país, a la gente, a la cultura. Entonces, un día como hoy se celebra el inicio justo del grito en la independencia, que como comentaban ahorita, no es el hecho del grito del presidente que salga al balcón, es sentirnos mexicanos y valorar el ser mexicanos y celebrar nuestra independencia que inició en 1810, ¿no? Claro, que es valorar también el esfuerzo que mucha gente a lo largo de la historia de México ha hecho para que el México de hoy sea lo que tengamos y que pues sin duda hay muchas cosas que mejorar, pero también muchas cosas que a lo mejor damos por hecho o que se nos hace normal, pero que le ha costado pues literalmente sangre a muchos de nuestros hermanos, ¿no? Y sabes qué, más que saber la historia de memoria, porque luego hay gente que dice, bueno, es que a mí me cuesta mucho trabajo recordar fechas La y nombres. Yo creo que no ser ignorantes a esta historia es entenderla. Claro. Realmente qué sucedía en el momento. Y así poder defender, porque ahora hay 1000 versiones de todos, y de todos los momentos, y de todos los sucesos, pero bueno, hay que celebrarlo, y como decías, no es el presidente, aunque también te voy a decir una cosa, el protocolo de un país, ese momento en el cual pues se entrega la bandera, sale al balcón, también es parte del desfile, que es hermoso entender el porqué de cada cosa, bueno, nos haría nacionalizarnos más, hacernos más patriotas y de verdad entender los conceptos y así pues avanzar un poco más en muchas cosas, ¿no? Y valorar más nuestro hermoso país, la verdad que tiene de todo, ¿no? Muchas veces como que uno no se siente perteneciente y de repente, ay, sí, yo sí soy de México porque me echo tacos, o yo sí soy de México por el fútbol.
Pero realmente que digamos, yo sí soy de México, pero porque conozco su historia, conozco a la gente y conozco toda la trayectoria, como tú decías ahorita, que muchos héroes y mucha gente valiente tuvo que pasar para que hoy en día pues, seamos lo que somos, ¿no? Digo, con presidentes malos, presidentes buenos, gobiernos malos, pero al fin de cuentas, pues un país muy bonito. Muy bonito, ¿no? Pues este es Así México. así es, un aplauso a México. ¿Y qué más para el día de Y mañana? el día de mañana también seguimos con México. Se proclama presidente a Porfirio Díaz en 1884 y empieza el porfiriato. Porfirio Díaz fue el único de los presidentes que ha estado 30 años en el gobierno. Mucha gente hoy en día se juzga o lo critica porque pareciera como que fue un tanto dictador, ¿no? Otra gente dice que pues sí estuvo muy bien que estuviera tanto tiempo porque estabilizó muchísimo al país. Entonces, habría que de verdad meternos bien en la historia para poder tener pues una opinión más objetiva, ¿no? Yo creo que hoy tenemos un invitado excelente que nos va a poder dar una pauta bastante buena sobre la historia de México, ¿no? Y un invitado, porque lo hemos dicho, sería padrísimo que tuviéramos por lo menos una vez cada 2 meses, se hablara de historia una vez cada mes, alguien que nos platique, que nos vaya dando pues ese caminito, sería padrísimo, que le den ya, lo van a escuchar, es un gran historiador. Óiganos. Y bueno, Porfirio Díaz, que se llamaba José de la Cruz, Porfirio Díaz Mori, y bueno, una dictadura, pero también pues abolió la libertad de prensa totalmente, y bueno, pues hay cosas que hay que analizar de él. Y a él también le debemos grandes obras arquitectónicas que son como íconos de la ciudad, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, que es hermoso realmente, el Monumento de la Revolución, que bueno, quedó inconcluso, pero yo creo que son varias cosas de la ciudad que representan a México y que gracias a pues que se hicieron durante su gobierno. Su gobierno, ¿no? también dicen que se me fue la idea. Es un programa Es que en son vivo. tantas cosas, Son la verdad, tantas no, podríamos hablar horas no, ya de... sabes, es que decían que simplemente por festejar su cumpleaños es que la celebración del grito es hay ahí una situación de que realmente no fue el 15, sino el 16, pero que él festejaba su cumpleaños. Entonces, bueno, ahorita nos van a explicar y nos van a aclarar todas estas dudas. Muy bien. Y el esperado dato curioso. Un dato de curioso Pau. también con México, digo, hablando de que tenemos que conocer un poquito más nuestro país. Muchos sabrán, otros no, pero bueno, para los que no saben, que es un dato curioso, ¿de dónde viene la palabra México? O sea, ¿por qué México tiene el nombre de México? Y se dice, ¿no?, la historia, que los aztecas fueron buscando, que su dios les dijo, funden una ciudad donde vean a un águila sobre un nopal devorándose una serpiente, ¿no? Entonces la encontraron y justo fue donde fundaron México. Y viene de Metzli, luna, o sea, México, Metzli, luna, y Xitli, ombligo. Entonces, México significa ombligo de la luna. ¿Cómo ven? Muy bien. Qué bonito. ¿No? Es súper padre recordar como estas historias que pues nos representan y que van hacia el origen de las cosas que creemos y que sabemos. No, y el saber, oye, pues a ver, ¿por qué México se llama, por qué mi país? O sea, ¿cómo surgió el nombre? O sea, como justo lo que estás diciendo, o sea, empaparnos más de la historia, Claro. ¿no? Ahorita que está nuestro maestro José Manuel Villalpando, que nos haga un examen terminando. No, ya nos vamos a poner toda la nerviosos. producción. Ratoni, prepárate. Tú que dices que sabes mucho de historia. Muy bien. Mel también la vamos a poner aquí a examinar. A todos. ¿Qué programa? ¿Qué Así tema? A ver, es. cuéntame. Pues la historia de México, y no podemos olvidar, y hablando de tradiciones, de cosas, momentos y temas que debemos sentirnos orgullosos por ser mexicanos, de la Virgen de Guadalupe. Porque esta Virgen fue pues, realmente el estandarte que Miguel Hidalgo utilizó pues, después de dar la campanada, que fue a la iglesia de Totonilco y sacó una imagen de la Virgen de Guadalupe, y que a los mexicanos nos representa en todos los lugares, ¿no? Somos mexicanos guadalupanos, esta imagen que nos hace sentirnos hijos, nos hace sentirnos acogidos y pues un vínculo que podemos tener con Dios y con la Virgen María
pues es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y fíjense que no sé si ustedes saben, y el 12 de diciembre podremos hablar más a profundidad, pero la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene muchísimos elementos que nos hacen relacionarnos con un pasaje del Apocalipsis que quisiera leer junto con ustedes, que nos hace ver a la Virgen de Guadalupe. Dice, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y cuando vemos a la Virgen de Guadalupe, vemos todos estos elementos, la luna bajo sus pies, las estrellas, y para los indígenas que estaban siendo conquistados por los españoles, que estaban trayendo una nueva religión, esta imagen de la Virgen de Guadalupe que pasó durante esa época, para las personas fue algo pues representativo y un consuelo y una esperanza de saber que estábamos siendo acogidos. Entonces creo que el 16 de septiembre, además de festejar muchas de nuestras tradiciones, es recordar que la Virgen de Guadalupe siempre ha estado con nosotros y sentirnos orgullosos que la Virgen no es solamente una imagen, sino que la Virgen quiso escoger a México, a este país, para quedarse junto con nosotros. ¿Cómo ven? Muy bien, guadalupano 100%. Claro. No, increíble. No, yo amo, o sea, y el ir a la basílica y poder tener la experiencia de, o sea, cuánta gente del mundo quisiera tenerlo. Exacto, ¿no? O sea, es de verdad, sí es cierto. O sea, sí, como es un dicen, no gran ha hecho regalo. cosa alguna con alguna otra nación. Y hay cosas como la comida, cosas que son únicas de nuestro país. Y la Virgen de Guadalupe obviamente está en un nivel superior que nos hace sentirnos orgullosamente mexicanos, ¿no? El santuario más visitado en el mundo. ¿Sí? Es la Basílica de Guadalupe. Así es, qué ¿no? padre. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues también tenemos hoy que festejar y mandarles un abrazo a todos aquellos que hoy es su onomástico. Así es, como a Cipriano. Cipriano. Ujú. Cipriano, ¿alguien tiene por aquí? Yo conozco al padre Cipriano. Padre Cipriano, le mandamos Sánchez, futuro rector de la Universidad de Anáhuac. Pues ya, Así ¿no? es, Ya ya oficial es. o todavía En no? noviembre, primero ok. de noviembre. Gran sacerdote, ¿eh? Muy. Tiene un programa bellísimo para la familia y que bueno, ya Hay a ver que si... invitarlo, a ver Pues si mira, se nunca hemos deja. invitado en 101 programas a ningún sacerdote, Podría sería bueno ser el pensarlo, primero. pero es un gran sacerdote, la verdad es que ha trabajado mucho por la familia y bueno, por las misiones, y se platica muy padre Sí, con el es padre una Cipriano. persona muy buena. Felicidades por su santo. Así ¿Quién es. más? Cipriano. También Cornelio. Cornelio, el de Reino Aventura, se llamaba Cornelio, ¿no? ¿Cómo se llamaba el de...? No conoce Reino Aventura, no puede Cornelio, ser, una cálmate. disculpa. ¿Sí es Cornelio o no es Cornelio? No, pero ahorita el del padrino no es Cornelio, pero Don Corleone. Corleone. Ah, no, se nada parece, que se ver. parece. Creo que se deriva. Bueno, Sí, aquí el ¿verdad? señor del padrino nos va Por a regañar. favor, tengan cuidado con decir algo. Don Corleone a Don Bueno, Cornelio. oye, No puede ser, se acabó. ¿Eh? Más o menos. Muy bien. ¿Quién más? Rogelio. Rogelio. Moreno, en paz descanse. Don Rogelio Moreno. ¿Tampoco un te saludo. tocó Rogelio Moreno? No me tocó Rogelio. Rogelio González, tenía un compañero en prepa que se llamaba Rogelio González. Rogelio González, Un un saludo. saludo. Un saludo a todos los Rogelios. Y bueno, ¿quién más? Creo que nada Perfecto, más. pues vámonos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas, un encuentro con valores. Y bueno, le mandamos un saludo a Gerardo Villegas, que bueno, por las fechas y por toda esta situación, no pudimos tener su cápsula y también él pues tuvo que salir porque iba a venir aquí a platicar con nosotros. Un poquito. Le mandamos un abrazo y también felicidades por estos 100 programas que se nos pasó felicitarlo, ¿no? No, en No, el programa sí. lo dijimos. ¿Sí? Pero solo que no pudo estar con nosotros, pero bueno. Pues le qué mandamos tal un que me saludo aventé muy los grande. chiles en nogada, no puede A ver, ser. platícanos. Yo lo prometí aquí en Pero el prometiste estudio. que también Que ibas los iba a traer. Es O que sea, se acabaron. usted en casa no Se se acabaron. ofenda, nosotros tampoco nos trajo, pero bueno. No, es Ya, todo. Platícanos, es ¿cómo fue padrísimo. todo el Pues es padre, primero te tiene que gustar cocinar porque sí es medio Laborioso. medio Latosito. laborioso. Sí es medio laborioso porque, bueno, son varios ingredientes, hay que picar, desvenar, asar, y bueno, todo eso tiene su chiste, ¿no? Pero bueno, sí te llevas un ratito, pero la verdad es que quedaron muy bien. No les puedo decir porque no les puedo dar mi receta, ¿no? capeados o no capeados? Fíjate que dicen que, mira, a ver si eso también, no creo que sepa eso el maestro, pero el chile en nogada, antes los chiles, en esa época todos se capeaban. O sea, no es que sea algo característico del chile en nogada,
sino que todos los chiles eran capeados. Ok. Entonces, pues la receta original obviamente era Sí, capeado. Ah, ¿ya ves? Ahora, yo hice capeado y no capeado. Probé ok. tanto uno e inmediatamente el no capeado. Y sí quiero decirte que prefiero el no capeado. Es que- ¿Qué sucedió? Que le roba un poco de sabores el capeado. Aunque Claro. así deba ser, se los roba y entonces pues ya en el otro hay Más sabor. más sabor, ¿no? Y es que yo tuve una pregunta, estaba discutiendo con alguien lo de capeado y no capeado. Pero sí, la historia original nos dice que las madres de agustinas prepararon esto para Agustín de Iturbide por los colores de la bandera, entonces tendría que ser verde, blanco y rojo. Si van capeado, el chile ya no se ve verde. No, yo creo que eso, ¿no? no, porque por eso ponen el perejil, ¿no? Le ponen unas ramitas de perejil, la nogada, y que es blanca, Ah, y la bueno. granada que es roja para que quede perfectamente la bandera. Aparte Bueno, que este era un puede ser. postre, o sea, no era un platillo fuerte, o sea, era un postre, se hizo como postre. Por eso eso es es que se dulcezón. prepara con una manzana especial que es difícil de conseguir, que es muy dulce, es pequeñita, con una pera también que es dulce, y bueno, pues viene el acitrón, las pasas, Ay, qué el rico, piñón. ya nos está ¿no? Por antojando. ejemplo, si es carne de res o es carne de puerco, también hay un dilema. La verdad es que yo lo hice con carne de puerco. Ok. ¿Sí? Bien picadita, ni siquiera molida para que entonces, y bueno, pues tiene su sazón, pones a citronar ¿Se dan cuenta tu cómo nos quiere, cebollita. nos quiere No, No, compartir ahí la está, receta pones a bien? citrona, cebolla, ahí, incorporas, ¿sí? Un ajito picadito, ya que está incorporado, pues vas a machucar ahí el jitomate. Ya, así no Y se ahí, vale, Juan plátano Luis, o sea, macho también, explicas yo le todo y puse no nos plátano trajo. macho. Ya en la siguiente le traemos a Pati Benavides a Juan Luis, porque aquí ya tiene un chef que puede explicar. Si Pati Benavides me está oyendo que tiene un programa en KW para entrevistar a los chefs, estoy abierto cualquier momento. Yo le puedo decir cómo se hacen los chiles. Y la nogada, porque aparte es que vas con retos, ¿no? Porque ya hiciste el guisado, entonces debe quedar dulcezón. Y Pero ahora también sí. no empalagoso, porque luego viene la nogada, entonces también puede ser un chile que empalague. Que digas, Entonces ya tiene no. que estar también tranquilo, ¿no? Pues Qué todo un arte, rico. como es la cocina. Y la nogada, que también ya venden, fíjate que esto es interesante. La nuez de Castilla, pues la idea era pelarlo en familia. Entonces se reunían las familias a pelar y ahí pues había cierta convivencia. Entonces, luego ya las monjitas la pelaban. Entonces las monjitas pelaban y ponían las intenciones de la familia en oración, Ay, qué pelando. Está bonito. bonito. Eso era antes. Hoy ya vas al mercado de San Juan, a cualquier Y mercado, la compras y ya pelada. carísima, pero ya las compras peladas. Y eso evita un ratito latita. de estar ahí. Y luego ya, si lleva jerez, si no lleva jerez, unos les ponen pan. Yo creo que eso está muy mal. Otros lo ponen con agua, otros con leche. Y ya hay miles de recetas. Pero a fin de Y la cuentas mejor es la delicioso. que tú haces. Qué rico. ¿No? Sí, Juan al Luis. final de cuentas es la que a ti te gusta con los ingredientes que tu familia quiere. Así, aparte es padre, porque fíjense, es lo que decíamos, ¿no? México es precisamente la gente mexicana es muy social, muy apapachadora, Es muy cualquier pretexto para hacer fiesta. Nosotros estuvimos en Cuernavaca y estuvimos, la verdad, 10 adultos y parecía que había 50. O sea, bailando, cotorreando, riendo, vimos el grito. La verdad, los niños se pararon de pie al escuchar el himno nacional, saludaron porque estaba presente la bandera. Sí es emotivo, si fue deslucido, si no fue deslucido, si el vestido estaba bonito, yo creo que es lo de menos, ¿no? Yo creo que en ese momento está el presidente de la República dando y recordando algo que sí se llenó la Zócalo o no, pero miren, qué mal el que no ha ido. Porque la verdad yo me acuerdo ir al Zócalo en esta época desde temprano, hay una fiesta, se vive una fiesta Ambiente. mexicana, un ambiente, los huevitos estos que hacen con confeti, se come muy sabroso, te la puedes pasar en familia y pues tus hijos se empiezan a involucrar. Claro. O sea, yo no entiendo cómo prefieren ponerle una camisa a una selección, que también está bien, no lo estoy criticando, pero ahí sí. O sea, con el fútbol no importa el gobierno, no importa nada, hay que apoyarlo, aunque nos metamos cachirules, aunque tengamos, siempre estemos eliminados, ahí no importa. Pero en el grito sí lo escogemos como un lugar para poder hacer un tipo de demanda a las autoridades.
yo creo que hay que festejar a México. Salga quien salga y lo dé como lo dé, si se oyó bonito, si no se oyó bonito, es como lo se siente el mexicano y armar tu fiesta, armar y aplaudir que somos mexicanos, ¿no? Si no, ¿qué? Y es que el mexicano, ay, perdón, si quieres tú. No, iba a decir eso, el mexicano como que lo traes en la sangre, esas ganas de festejar, de pachanguero, de hacer fiesta, o sea, tú reconoces un mexicano de verdad por esa chispa, ¿no? O sea, que realmente pues muchos de otros países no tienen, ¿no? Entonces, qué bonito hacerle alusión así al 16 de septiembre, ir y de verdad vivirlo, ¿no? O sea, disfrutarlo. Hay que disfrutarlo y bueno, nos vamos con nuestro invitado. Ya tan ¿Les parece? rapidísimo. Gracias, Diana. Nos vemos el próximo miércoles. Así es. Pau, Gracias, nos vemos aquí el próximo igual, miércoles. sí. No se despegue, que está con nosotros José Manuel Villalpando. Ya le diré quién es. Para empezar, es un gran amigo y más una persona que admiro y respeto. Continuamos. Estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas y la verdad es que es un honor, un gozo, maestro José Manuel Villalpando. Qué gusto que esté aquí, caray. Juan Luis, pues atendido a tu invitación tan amable, no podía yo negarme, además de tu insistencia perseverante que, Es que de veras, por supuesto, maestro, pues me sentí comprometido a acudir a tu programa. pero contento. No, encantado, por supuesto. ¿Y qué tal en un día especial, no? En un día muy A especial ver, para sí México es y para especial porque nosotros. Sí lo es, ¿eh? Y hay una sola historia o hay varias, porque creo que de un tiempo para acá, no sé, 10 años, ya los que eran buenos ya no eran tan buenos, los héroes dejan de ser no es así. héroes. ¿Qué está pasando? Yo creo que hay una confusión en términos y en todo lo que se ha dicho sobre el grito, inclusive con todo respeto a lo que se dijo aquí en la primera media hora. Pues no entraron al sentido profundo del grito, que es lo que quizás valga la pena de alguna manera recordar, para efecto de que nuestros amigos que nos hacen el favor de ver, pues tengan esa noción profunda de qué consistió, por qué se hizo, qué significa, claro, ¿qué y significa? cuál era la esperanza finalmente planteada en él. Pero hay que decir pues claramente que el grito en realidad como fenómeno histórico es muy bonito, como una parte del folclore nacional y como del protocolo de la solemnidad, de recordar a México, gritar viva México es lo de menos. Pero en realidad lo que pasó es que ese día en la mañana el padre Hidalgo dijo otras cosas más que nadie recuerda en la liturgia cívica, Ok. y que es la profunda y quizás hasta dolorosa, porque lo que él dijo, lo que él pensó y por lo cual concibió el movimiento de independencia, 205 años después no hemos podido avanzar mucho en los planteamientos que él hubiese deseado que México tuviera a lo largo de la historia. Pero se ignoran. Pues se sea, ignoran, realmente- a veces deliberadamente se ignoran, a veces deliberadamente se oculta de los libros de texto, a veces deliberadamente se oculta de las clases en las secundarias y en las primarias, quizá en buena medida. A veces me atrevo a pensar, porque ni los maestros saben qué decir, porque les basta únicamente con mencionar a los chicos, a los niños, que Hidalgo dio el grito el 16 de septiembre de 1810, en la madrugada, gritando ¡Viva la Independencia! Y ya. Y ya. Con Y eso se nos acabó, quedamos y con eso todos. nos quedamos todos, y que era un buen cura, ya viejito, con el pelo largo y medio calvito. Pero apenas acaba de ver una película donde lo ponen como Sí, claro, un cura totalmente distinto. al el que hombre teníamos tenía conocimiento. 57 años, tenía mi edad. No era un viejito. No, claro, todo un joven. Estamos en atleta, pleno vigor todavía en plena de la flor de vida, su ¿no? juventud. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es justamente entender este contexto y sobre todo su contenido profundo que nos hace en realidad ser mexicanos, ¿eh? Que lo mencioné, fíjese. No gritar viva México. No, y decíamos, a lo mejor tampoco sabernos de memoria las fechas y los nombres, No, eso no importa. pero entender el momento histórico. Eso es la idea. ¿Qué tenemos que entender de este momento? En de primer este- lugar, que el grito tiene una razón de ser. Era liberarse de la opresión. Y estaba concebido en sus términos, según el padre Hidalgo, por sus estudios de teología, como un derecho natural del hombre, Ok, concomitante a la libertad, a la vida, a la seguridad, a la propiedad. También había un quinto derecho fundamental: oponerse a la opresión, el derecho a resistir al tirano. Y España nos estaba tiranizando. No el rey, porque no le interesaba ni le entendía, Sí, claro. no sus ministros, no los españoles que vivían allá, pero sí los que vivían aquí, a los que Hidalgo llamaba gachupines, que en los 50 años últimos, entre 1767 y 1810, habían impuesto una forma de gobierno terrible, las llamadas reformas borbónicas,
que habían sometido de veras a la servidumbre más cruel a nuestra población. A España le debemos no solo la religión, fundamentalmente la cultura y especialmente importante el lenguaje. Y durante 250 años vivimos con ella como un reino más. Yo creo que debemos mucho. Sí, claro. Decían que fíjese hasta dónde hemos llegado, ¿no? Inclusive ya en libros y obras literarias, que así les llaman, de decir que Hidalgo tenía odio a los españoles y de ahí surge toda esta situación. Y en buena medida tiene razón de ser esta posibilidad, porque, repito, a partir de 1767, el rey Carlos III introdujo una serie de reformas que verdaderamente aplastó la dignidad mexicana, comenzando por la expulsión de la orden de los jesuitas, que era la educadora, curiosamente, de las clases más polarizadas, de los más ricos en las ciudades importantes, como en México, en Puebla, en Valladolid, y de los más pobres en las misiones rurales, en las sierras, en Chihuahua, en la Tarahumara. Y al expulsarlos, de alguna manera, se gestó un primer sentimiento de orfandad que unificó a pobres y a ricos. Pero después el rey impuso una serie de medidas, sobre todo fiscales, Okay. que llevaron al extremo de incrementar 5 veces, o sea, un 500% los impuestos, bajo la amenaza a los blancos y a los mestizos de cárcel, y a los indígenas de hasta 200 azotes por no pagar los impuestos. El padre Hidalgo gastó su fortuna personal, que era mucha, justamente en auxiliar a estos feligreses que, por ser acosados por la autoridad fiscal, se veían en la necesidad de o someterse al azote o recibir la caridad que hacía Hidalgo con ellos. Por eso lo siguieron. Era el hombre querido, era el hombre que todos veían como un verdadero padre, porque a muchos, o a la gran mayoría, los había salvado del terrible castigo por no pagar impuestos cuando no había con qué pagarlos. Okay, eso fue parte importante Fue una parte de su liderazgo, fundamental, entender por qué la gente lo sigue, pero entender por qué lo hizo, porque él consideraba indigno el trato que esos españoles nuevos, no los conquistadores, sino esos que a partir de última mitad del siglo XVIII estaban en México, nos trataban como esclavos. Y contra esos es la rebelión. No es contra el rey, no es contra España. Es, como dijo claramente Hidalgo, contra el mal gobierno. Frase que se sigue pues ocultando todavía en nuestros gritos oficiales. Deberían. Y frase que es de las esenciales en la misma proclama que Hidalgo lanzó aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810. Ese día, movido pues, seguramente por la premura de que la conspiración de Querétaro había sido descubierta, interesado en dar inmediatamente ya cauce a la insurrección que estaba planeada y programada, cuando sale de su casa en la madrugada de ese día, se dirige a su templo, le pide al campanero que llame a misa con repiques, y luego, cuando la multitud comenzó a reunirse, era domingo a las 6 de la mañana, día de plaza, y cuando la gente está allí, seguramente él tuvo oportunidad de pensar, ¿qué decirles? ¿Qué palabras serían posibles para que llegaran a su corazón, para que pudieran conmoverlos, para que pudieran seguirlos? Porque nadie sale a la calle y acompaña a un sacerdote enloquecido que grita viva la independencia, nada más porque sí. Sí, y vámonos todos a... No, había razones de peso, y la razón de peso que él encontró para decírselas fue muy sencilla, con palabras que tampoco se repiten porque dolerían profundamente el alma nacional. Hidalgo les dijo esto a sus feligreses. Antes de gritar viva la independencia, antes de gritar muere el mal gobierno, les dijo, mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven, porque nosotros somos los verdaderos dueños de estas tierras. Wow. Y eso era la inmediatez del sufrimiento de esa gente, que lo entendían a cabalidad, y que, además de esa deuda de gratitud con él, hizo que el pueblo lo siguiera. Y los que no querían, seguramente sus esposas, sus mamás o sus hijos les dirían, oye, ¿cómo vas a dejar solo al padre Hidalgo que tanto hecho por ti? ¿Te salvó cuántas veces de los azotes y tú no lo acompañas? Pero entonces la sí gente lo hay- siguió en multitudes. Pero entonces sí hay en ese grito que hoy se escucha, pues sí hay cierta no cierta incongruencia, una total incongruencia. No, hay una absoluta falta de la sindéresis histórica, Que si conociéramos, que si conociéramos, No sería sé. un grito contra la opresión, como fue lo que Hidalgo había planteado. Y el grito tenía una razón de ser importantísima. Había que hacernos libres, no de España, del mal gobierno. Esa es auténticamente la causa directa
de la independencia, porque el mismo Hidalgo gritara también viva Fernando VII. Es decir, tenía confianza en un rey lejano, preso en Francia en ese momento, joven, al cual seguramente le atribuían rasgos de conducta que no merecía, pero que los criollos mexicanos soñaban con él porque pensaban que venía a liberarlos o a libertarlos de la indigna situación en que Carlos III y Carlos IV los mantuvieron durante 50 años. Es importante conocer la historia de un país. Yo creo que Y es lo digo fundamental. porque si no tenemos una herramienta tan importante para sentir y entonces poder actuar, ¿no? Yo creo que es esencial. Definitivamente la historia de un país es finalmente como la historia de una familia, de la gran familia que somos todos. Pero así como no ignoramos lo que hizo nuestro abuelito, nuestro papá, nuestros tíos, normalmente ignoramos qué hizo nuestro bisabuelo y poco sabemos ya de él. Y no se diga el tatarabuelo. Solamente alguno que otro curioso se ha puesto a indagar sus propias raíces, y así nos pasa a nivel nacional. Ya la independencia parece tan lejana, 205 años de que inició, que nos hemos olvidado muchísimo de sus principios, cuando deberían estar vigentes y válidos. Hidalgo quería 9 cosas bien claras con su movimiento, y esas tampoco nos las repiten jamás, ni están en los libros de texto. Primero, Podemos ir a un corte. podemos irnos a con un las corte porque vas a ver qué 9. importante es. Por favor, no se vaya. Continuamos. Estamos de regreso aquí, estamos platicando con José Manuel Villalpando, y muy interesante, y aparte pues descubriendo, porque la verdad es que somos ignorantes a nuestra historia, y venían 9 puntos muy importantes. Ya decíamos Así es. lo que sentía en esos momentos y lo que fue el hablarle después de la gente tocar allí las reunida, campanas, claro. ¿no? De la gente reunida. Y hablamos de 9 puntos importantes. Así es, el ideal de independencia para Hidalgo y después para Morelos, su continuador, tiene una profunda idea de reivindicación social. Profundísima. No en balde, nuestra independencia la hacen 2 sacerdotes. La inician, la continúan, aunque la haya consumado otra persona. Definitivamente el cariz ideológico profundamente cristiano de nuestra independencia le da un contenido que normalmente no conocemos. Primer punto, la libertad. Pero no la libertad de la patria con respecto a España, es la libertad de las personas en individual. Es decir, de algo que es el bien más preciado que puede tener el hombre. No, y haciendo la distinción, hablaba usted de no los que llegaron a colonizar. Así es. Eso es otra cosa, era del momento Del que estaba momento. Es la libertad que se refiere, aplicada en su tiempo y al nuestro también, a un hombre cargado de deudas, a un hombre con mal salario, a un hombre que tiene que someterse a los abusos de un patrón explotador, que uno diría, ¿quedó atrás? No, acabamos de ver en Baja California que hay casos todavía Claro. de esclavitud contemporánea recientemente descubiertos por la Secretaría del Trabajo, este mismo año. Entonces sigue habiendo esclavos. ¿Y cuántos esclavos no hay de las drogas? ¿Cuántos esclavos no hay de la inseguridad? ¿Cuántos obstáculos tenemos para ejercer nuestra verdadera libertad? Y eso nos ha cumplido. Así es. Segundo principio, la igualdad. Que Hidalgo lo tenía muy claro, se trataba, valga la redundancia, de darles a todos el mismo trato, pero Morelos lo precisó con una claridad meridiana cuando dijo, y esto es relevante y demoledor a nuestros días, que se eduque igual al hijo el más rico hacendado que el más humilde barretero. Se volvería a morir. Se volvería a morir cuando vea que en Oaxaca, donde él justamente andaba pensando estas ideas, pues la educación quedó relegada a un término tan lejano que los ricos son los que se educan más o menos bien y los pobres allá en Oaxaca fueron olvidados durante más de 20 años por un grupo de maestros que todos conocemos. ¿Estas son políticas de gobierno? Me salgo un poquito, pero No son políticas de gobierno Lo utiliza el mal gobierno encausadas, para- ¿verdad? En su momento permitieron que la gente se apropiara del poder educativo y hoy apenas se lo estamos quitando. Es decir, se perdieron 20 cursos Claro. escolares. Así de sencillo. Morelos se volvería a morir. Tercer punto, la justicia. Tema esencial para la independencia, porque justamente lo que prevalecía en aquel tiempo era la injusticia, y porque Morelos había dicho 2, 3 palabras que están en todos los tribunales federales, porque nadie le hace caso, y que vale la pena repetir. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Así de sencillo. Y ese ideal justiciero
205 años después, vemos que aún no existe. No se toma ni en cuenta, No, para nada. ni preocupa. La justicia es bastante parcial y sesgada. Y todos lo sabemos y no hay simplemente más que vivir la experiencia de ir a una delegación. Y todos los días. Y todos los días. Cuarto punto, fundamental para Hidalgo, buenas leyes. Híjole, maestro, ¿qué vamos a hacer terminando el programa? Él pensaba que las buenas leyes eran algo muy simple de definir. Son aquellas adecuadas, templadas, justas y benéficas para cada lugar en lo particular. Las buenas leyes eran indispensables porque Morelos lo acotó y dijo todavía que la buena ley es superior a todo hombre y las que dictara nuestro Congreso tenían que ser tales que modularan la opulencia y la indigencia y aumentaron el jornal del pobre para evitar la rapiña y alejar la ignorancia y el hurto. Nos quedamos muy atrás. Muy atrás. Muy atrás. Quinto punto, el buen gobierno. Hidalgo lo tenía muy claro. Denunció al mal gobierno en el grito, sabiendo que el buen gobierno es exactamente aquel que crea las condiciones para que el hombre prospere y sea feliz. Y dijo algo más. Nuestros gobernantes deben tratarnos como padres. Como padres. Padres de familia se refiere a eso. Claro. Y tratarnos con dulzura para fomentar la industria, avivar las artes y hacer uso de las riquísimas, dice, y feraces propiedades que tiene este país. Siguiente punto, educación. Era fundamental para Hidalgo, que deliraba, decían sus críticos, por ella. Pensaba que todo el mundo tenía derecho a ser educado. Y Morelos, ya comentamos, simplemente acotó el punto diciendo que debería ser igual para todos. Igualdad de oportunidades. No es comunismo, no socialismo. Es igualdad de oportunidades para que cada quien progrese según sus habilidades y aptitudes. Claro. Otro punto más, también fundamental, abatir la pobreza. México en aquel tiempo tenía un nivel de pobres seguramente mayor que el de actual. Pero el de actual es más aterrador porque en aquel tiempo éramos 6 millones de habitantes y hoy somos 120. Entonces es seguramente causa de que Hidalgo se hubiese vuelto a morir. Si ve cómo está la condición, sobre todo porque él en su tiempo se hizo el primer gran diagnóstico de este país, realizado por el barón Alejandro de Humboldt, quien logró decir que en México era el país de la desigualdad, porque en ninguno había más abismal diferencia entre los ricos y los pobres como existía en México. En un país, entonces la Nueva España, en donde estaba casualmente el hombre más rico del mundo. Así es. En aquel momento. En aquel momento. Así es, don Pedro Romero de Terreros, dueño de minerales y de comercios y de haciendas. Qué interesante, ¿no? 200 años después tenemos la misma circunstancia, La misma ¿no? circunstancia. La pobreza abismal y al hombre más rico del mundo. ¿Y en dónde se...? Bueno, vamos a terminar con los 9 puntos, ¿por qué? Me faltan 2 nada más. Así es. Rápido nada más. El noveno. ¿Cuál es el objeto de la independencia? No es liberarnos de España. Es para Hidalgo, para Morelos y sobre todo para los señores constituyentes de Apatzingán, insurgentes todos ellos, la felicidad. Que Qué la término, gente ¿no? sea feliz. Y la definieron, que es lo mejor de todo. No es un estado de ánimo, no es un placer sensual y sensorial. No, la felicidad para ellos es el goce irrestricto de los derechos de vida, libertad, propiedad y seguridad. Después ya cada quien es feliz como puede, trabajando en lo que quiera y progresando. Pero la verdadera felicidad consiste en saber que están garantizados esos derechos de vida, de libertad, Wow. de propiedad y de seguridad. Pero Hidalgo ponía un requisito. Para conseguir todo lo anterior, y este es el noveno punto, solo hacía falta una sola cosa. Y aquí viene el origen de tu siguiente pregunta. ¿Cómo conseguir estos 8 puntos anteriores con el noveno? Que es la unión. Lo mencioné. Hidalgo les dijo, Hay que estar unidos. Si no peleamos entre nosotros, la guerra está concluida. Unámonos, pues, todos nacidos en este dichoso suelo. Maestro. Y como no estamos unidos, nos ha llevado a la trampa durante 205 Así es. años. Y como hemos estado también ignorantes, que es un deleite aprender de la historia, una necesidad, y escucharlo, pues siempre también de una forma muy práctica, dando esa historia. Muchas gracias, Juan Luis, con todo gusto.
Gracias, y aquí lo vamos a tener Gracias pronto. y un saludo, por supuesto, al público que amablemente nos ve. Así es, gracias a ustedes. Y bueno, la verdad es que se antoja salir y agarrar los libros de historia y ponernos pues así, a disfrutar de lo que sucedía y entender los momentos. Yo los invito a que vivan y disfruten cada momento porque la actitud es el aroma del alma. Muy buenas noches. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar